Hola, mi nombre es Juan Suárez y esto es Lecciones de CEOs. Analizo la vida de cada uno de los líderes que han transformado el mundo. Vamos a ver su historia, sus fracasos, sus principios, para que tú y yo podamos aprender de ellos y aplicarlo a nuestra propia vida. Hoy no hablaremos de un director, hablaremos de un constructor de mundos, un obsesivo del detalle y un perfeccionista extremo. Hoy vamos a hablar sobre James Cameron. Él nació en Canadá en 1954 y su madre era enfermera y su padre el ingeniero eléctrico. Desde muy pequeño, James mostró una fascinación profunda por la ciencia, la naturaleza, el cine. Y en su infancia, que se la pasaba entre bosques canadienses y libros de ciencia ficción, siempre soñaba con criaturas alienígenas, viajes interplanetarios y máquinas que hablaban. Dibujaba constantemente y se la pasaba leyendo, soñando. Y cuando descubrió la cámara Super 8 de su padre, que era una cámara que permitía grabar, empezó a hacer shows de marionetas caseras hasta efectos especiales rudimentarios con fuego, cartón y espejos. En su adolescencia, James se mudó a Brea, California. Allá vivió un choque de el mundo interior y la realidad, porque no conocía a nadie, no tenía dinero y sentía que no encajaba. Por eso terminó refugiándose en la lectura, en el dibujo técnico y en largas horas de estudio de autodidacta. Él se matriculó en Fortune College, que terminó abandonando, porque lo suyo no era la educación tradicional. Su mente necesitaba crear, construir, experimentar, y esto naturalmente nos acuerda muchísimo a Steve Jobs, ¿no? Una persona que siempre empezó a crear y que de pronto no se le daba muy bien la educación tradicional. Pues bien, a James Cameron le pasó exactamente igual. Era una persona autodidacta y durante varios años, como dejó la universidad, empezó a trabajar como una persona que conducía camiones que repartían suministros y muebles. Pero ojo con esto, mientras conducía escuchaba audiolibros sobre ciencia, tecnología, narrativa, incluso biología marina. Pues esto nos habla mucho de una persona autodidacta realmente curiosa. Y en sus días libres iba a las bibliotecas universitarias para estudiar física, óptica y efectos especiales. Al final, los efectos especiales y todo lo que conocemos hoy del cine, de la fotografía, viene mucho de la física, de la ciencia. Así que él iba, anotaba las fórmulas, replicaba los esquemas, dibujaba los storyboards de una historia y así fue como se empezó a formar, como empezó a aprender sobre cómo hacer cine. Para él era un proyecto de vida, un experimento que vivía día a día. Y por allá en 1977 todo cambió porque fue a ver Star Wars y salió con la cabeza explotada, porque se dio cuenta que si George Lucas pudo construir un universo con maquetas y efectos especiales, él también lo haría. Y se hizo esa promesa. Así que después de analizarlo, terminó renunciando a su trabajo y junto con unos amigos escribió y dirigió Génesis, un cortometraje de ciencia ficción de 12 minutos, con modelos hechos a mano y animación cuadro a cuadro. Usaron los garajes de sus casas como estudios e improvisaron con luces navideñas, con plástico reciclado y con una cámara prestada. Y aquí fue donde empezó, y ahí es donde viene su frase célebre de: para ser un director, lo único que tú necesitas es una historia, prender la cámara y ya eres un director. Literalmente. A partir de esto, de este cortometraje, esta atención, pues esa producción más bien, llamó la atención de Roger Corman, un legendario productor de películas de bajo presupuesto. Y Corman le dio la oportunidad de trabajar en New World Pictures. Allá fue donde Cameron realmente aprendió de todo. Y como siempre, ¿no? Uno al principio en el trabajo se queja
porque en la universidad a uno le dicen, us- le dan habilidades más gerenciales si se quiere. Ahora me lo cuestiono bastante si son realmente gerenciales o no. Eh, de pronto son otro tipo de habilidades. Pero al final, al principio, cuando uno arranca en un nuevo trabajo o en los primeros días de su carrera profesional, se queja porque él tiene que hacer de todo, es el todero. Y esa es la única manera realmente de aprender, de empaparse de toda la operación. Aquí es exactamente lo mismo. James Cameron literalmente trabajó en New World Pictures haciendo de todo. Diseño de producción, efectos visuales, dirección de arte. Y fue en ese entorno caótico y de recursos mínimos donde aprendió una de sus mayores virtudes. Hacer que cada peso, o en este caso cada dólar, cuente. Aprendió a improvisar, a liderar equipos y a no aceptar un no como respuesta. Esto es súper clave, porque uno de verdad, o por lo menos yo me imagino mucho, me imaginaba al principio, recién egresado de la universidad, que ya podía ser un administrador, un gerente, y solo haciendo las cosas, haciendo de verdad todo el trabajo, es que después vas a tener las habilidades para hacerle push a esos límites, ¿no? Para poder superarlos. Entonces, súper clave esto. Algo que me impresiona muchísimo de cómo nació Terminator y también Avatar es que estas ideas se le vinieron a él casi que soñando. En Terminator el man estaba con una fiebre súper alta y empezó a soñar con un esqueleto metálico que emergía de las llamas. Se despertó sobresaltado, dibujó la imagen y comenzó a escribir el guión inmediatamente. La verdad es que nadie le creía esa idea, nadie se la compraba, nadie se la quería financiar. Pero James Cameron hizo un trato, o hizo una promesa más bien, que vendería los derechos del guión por solo $1, con una condición, que él fuera el director de esa película. El rodaje fue un caos, sin presupuestos, sin permisos para grabar en la calle y con una presión inmensa. Pero al final, como todos ya conocemos, Terminator fue un éxito rotundo, pudo comenzar a convencer más bien a Arnold Schwarzenegger para que fuera su actor principal, y de ahí fue que empezó a tener muchas más herramientas. Ahí era muy claro su estilo, se definió su estilo, y es acción con alma, tecnología con humanidad y mundos imposibles con emociones reales. Este fue el principio de James Cameron, de la carrera de James Cameron. Una carrera meteórica marcada por la obsesión de pasar esos límites, con Aliens, con The Abyss, con Terminator 2, True Lies, Titanic y Avatar. En cada película, James Cameron reinventó cada mundos, con efectos especiales, con técnicas de filmación, con narrativa visual. Pero hay que tener en cuenta que si bien ese fue su éxito a nivel profesional, él también vivió momentos oscuros, de crisis financieras, de batallas con estudios, relaciones personales fracturadas. Nada fue fácil, nada fue lineal, como siempre. Y su vida ha sido una lucha constante entre su visión y lo que él dice que son las limitaciones del mundo real, la tecnología y la visión, no tanto de los productores, sino también de quizás algunos actores. Al igual que otros grandes visionarios o personas que han cambiado el mundo, ha sido criticado por su temperamento en el set, pues por ser exigente, intenso, a veces insoportable. Pero hay una cosa que incluso los mejores actores que han trabajado con él admiten, y en este caso Leonardo DiCaprio, y es que si bien puede ser difícil trabajar con él, es una de las experiencias más transformadoras de sus carreras, porque James Cameron no solo exige excelencia, sino que la encarna. ¿Y cómo hace esto? En The Abyss, por ejemplo, los actores estuvieron semanas sumergidos bajo el agua, entrenando como buzos reales. En Titanic, James se lanzó literalmente al fondo del océano para explorar los restos reales del barco para poder filmar solo una escena.
Y en Avatar esperó años hasta que la tecnología pudiera hacer justicia a lo que él quería mostrar. Y, pues naturalmente, cuando no existe esta tecnología, él la inventa. Entonces, James Cameron no es solo un director, es un inventor, un científico aficionado, un buzo profesional, un diseñador de tecnología cinematográfica y un narrador del límite humano. Su vida personal también ha sido intensa. Se ha casado 5 veces. Y esto me recuerda muchísimo a uno de los cofundadores de Netflix, que él decía que de él nada le servía ser un gran emprendedor. Se llama Mark Randolph. Ser un gran emprendedor, tener 7 empresas que hayan sido, que su valor sea billionaire, si también tiene 5 o 7 esposas. Por eso su definición de éxito era salir todos los días, todos los martes a las 5 de la tarde para tener una cita con su esposa. Aquí, pues naturalmente, es totalmente diferente. James Cameron se ha casado 5 veces porque su obsesión por el trabajo ha sido el motivo de las rupturas. Entonces, ahí es donde pues también nosotros empezamos a tener estas lecciones o espejos de qué es lo que queremos. ¿Qué equilibrio quisiéramos tener en nuestra vida? ¿Hacia dónde queremos ir? Cualquiera de los dos puede ser totalmente válido, me parece a mí. Ya hemos visto cómo Kobe Bryant también se obsesionó y le tocaba entrenar a las 5 de la mañana, casi que 4 de la mañana para poder entrenar, estar con su familia, luego seguir entrenando, luego después estar con su familia. Cada uno decide cuál es su rutina, pero esto es supremamente clave. Yo siento que cada vez que leo más a estas personas que son extraordinarias y que han cambiado el mundo, me da la impresión que no son personas que quieran tener un balance, una vida balanceada. Más bien ellos definen la vida o su balance de acuerdo a sus gustos, a sus intereses. Ya, si la vida nos alcanza, podríamos preguntarles si son felices o no, o si se sienten satisfechos más que felices. Pero por ahora, lo que sí me llevo de por lo menos Kobe Bryant, James Cameron, incluso Mark Randolph, como les decía, es que cada uno va a definir las reglas de su vida. Y uno no se tiene que sentir mal por eso. Ahora bien, ¿cuáles son esas lecciones o esos principios que podemos aplicar o que podemos sacar de James Cameron? Y el primero es: convierte la adversidad en un motor creativo. Al final, James Cameron no estudió cine, no tenía conexiones en Hollywood. Era una persona que simplemente manejaba un camión, que repartía muebles. Era un inmigrante sin recursos. Pero cada obstáculo se convirtió en una obsesión para superarse. Cuando no pudo entrar a una universidad prestigiosa, no se resignó. Se convirtió en un autodidacta. Se encerraba durante días en estas bibliotecas universitarias leyendo sobre óptica, sobre ingeniería, sobre estructuras narrativas, sobre física aplicada. Y a partir de ahí es que lo aplicaba a su vida, porque aprendía como si tuviera un examen de vida o muerte, aunque nadie más lo evaluara. Esto es clave, porque cuando uno tiene esa meta y la quiere lograr, pues encuentra los medios. Cuando escribió Terminator, estaba sin dinero, estaba enfermo, sin respaldo. Y ahí fue cuando pues esa enfermedad, esa gripa, si se quiere, le dio o convirtió en una de las películas más recordadas de los últimos tiempos. Al final, él lo que quería era tener esa oportunidad para filmar y demostrar que realmente podía hacerlo. Luego, más adelante, cuando quiso filmar The Abyss, ningún estudio quería financiar esas escenas submarinas tan complejas. Entonces, literalmente, construyó su propio tanque de agua, entrenó a los actores como usos reales, estuvo semanas bajo el agua para poder dirigir desde el fondo del agua. O sea, no es una persona que dirige, delega y dirige desde los 10.000 pies de altura, sino que se remanga las manos y pone las manos en el barro también. Entonces,
Ahí es súper clave eso. Y es que James transformó cada no se puede en una afirmación de voluntad. Su adversidad fue siempre un terreno fértil para inventar. Porque la falta de recursos para él no era una excusa, sino un combustible. Clave eso. Punto número 2. Y es construye una visión tan clara que otras personas no puedan ignorarla. Cuando James llevó a los estudios el guión de Avatar, muchos ejecutivos, muchas personas lo miraban con escepticismo. Una historia de alienígenas azules, con un mundo inventado, con un lenguaje propio. ¿Quién iba a ver eso? ¿Quién lo iba a entender? Pero lo clave de esto es que James no solo había escrito un guión, sino que había diseñado todo un mundo. Siempre que llegaba a estas reuniones llevaba con carpetas llenas de ilustraciones, de maquetas en 3D, mapas de Pandora, explicaciones biológicas de cada criatura y un glosario de la lengua Na'vi. Es que sus visiones no eran vagas, eran realidades detalladas. Y cuando alguien dudaba, él no discutía, simplemente mostraba, proyectaba y envolvía. Esto me hizo acordar de una lección que me dio mi jefe en mis propias finanzas, Juanpa, cuando le quise, o con mi equipo, le quisimos presentar una idea sobre un proyecto. Y la verdad es que pues fue una idea como muy vaga, como que lo que nosotros queríamos hacer, lo que nosotros pensábamos que se podía hacer. Me acuerdo que él, antes de entrar a la oficina, después de la reunión, nos paró y nos dijo: cuando ustedes vayan a presentar algo, preséntelo con toda. Literalmente así como hace James Cameron. Con toda esa visión, que a dónde quieren llegar, cómo se lo imaginan, literalmente hasta los colores. Y aquí vemos eso en James Cameron. No dudaba nada, mostraba, cuidaba cada detalle. Y lo mismo pasó con Titanic en 1995. Al final nadie quería hacer una película romántica de 3 horas sobre un barco un día. Pero James Cameron tenía claro qué era lo que quería contar. No era la historia de un naufragio, sino la historia de dos mundos chocando. El de la aristocracia y el de la libertad. Naturalmente, en un marco de tragedia. Y esa visión era tan clara que la contagió al equipo técnico, a los actores y al estudio. Clave eso, porque James Cameron sabía lo que quería mostrar y no estaba dispuesto a hacer un solo centímetro. Y esa visión fue la que le permitió convencer a los estudios, a los actores, a los técnicos, porque él era un arquitecto de sueños, o es un arquitecto de sueños. Dibujaba cada toma, imaginaba cada diálogo, calculaba cada explosión del agua, cada sombra, y así, poco a poco, iba transmitiendo su visión. Entonces la visión no es algo que se improvisa, es algo que se construye con obsesión, porque cuando la tienes clara, el mundo ya no puede ignorar esta visión. Muy clave esto. Número 3, como ya les dije hace un momento, no temer a ensuciarse las manos. Y es que hay muchos actores, muchos directores, y en el mundo empresarial sucede exactamente lo mismo. Delegan todo lo posible y ya, listo, nos vemos. Mientras que literalmente James Cameron estaba en el barro, en el agua, en el set. Durante el rodaje de The Abyss, lo mismo. Cameron pasaba sumergido con los actores, les enseñaba cómo bucear, les enseñaba qué era lo que necesitaban transmitir en cada toma, pero desde el fondo del agua. Usaba un traje de buceo con cámara especial y un sistema de comunicación submarina que él mismo ayuda a desarrollar. Este man es un científico al final. Con Titanic, en esta última escena donde Jake se muere, si es Jake, bueno, en este momento se me olvida el nombre, Leonardo DiCaprio, el personaje que interpreta a Leonardo DiCaprio. Kate Winslet, la actriz, contó en una entrevista que en esta escena, mientras ella temblaba del frío,
vio a Cameron empapado, con los labios morados y revisando la toma con la misma intensidad de siempre. Entonces ella decía, no podías quejarte, porque él lo estaba haciendo contigo. Entonces esa ética de trabajo, de no poner una distancia entre la dirección y la ejecución, marca su liderazgo. Es exigente. Naturalmente, pues eso lleva a ser un poco temido a veces. Pero ahí era donde estaba. Y en una entrevista él contaba que la única manera, él podrá no ser el más genio o el mejor contando historias, pero la única manera de sobresalir es teniendo una ética de trabajo intachable. Y como te das cuenta, de eso se trata, de estar ahí. Show up siempre, todos los días. Y el cuarto principio es que el fracaso no es el final, es el inicio del siguiente intento. Al final James Cameron nunca, pues desde el principio no fue el rey del mundo, naturalmente, y también ha fracasado, y en grande. Pero para él el fracaso no es una señal de retirada, sino una invitación a volver más fuerte. Antes de dirigir Terminator vivía en un coche y comía gracias a lo que podía ahorrar trabajando como técnico de efectos especiales. Y su primera experiencia como director fue en Piraña 2. Una cinta bajo presupuesto, pues digamos que una película bajo presupuesto, que él mismo había hecho como, no, esto es terrible. Y la verdad es que lo despidieron después de 5 días como de asumir el cargo como director, porque los ayudantes o su equipo eran italianos que no hablaban inglés, entonces no se pudo comunicar. Entonces, clave esto, que aprendí, que haré diferente, y con cada respuesta él venía y crecía, porque al final su meta nunca ha sido evitar el fracaso, sino enfrentarlo con inteligencia y demostrar que con resiliencia incluso el tropiezo más duro puede transformarse en un punto de partida de una obra maestra. Número 5, y ya para terminar la historia de James Cameron, es que la tecnología no es el enemigo, es la pluma con la que se escribe el futuro. Para muchos directores la tecnología es una herramienta, pero para James Cameron es un lenguaje, uno que hay que dominar para poder contar las historias del mañana. Por eso recientemente pues ha sido criticado, ha sido como, ha estado en el ojo del huracán a nivel de críticas, pues porque él dice que la IA o la inteligencia artificial pues sí puede ayudarnos a crear mejores películas y que a él no le molestaría ver películas que la misma inteligencia artificial pues produzca, que haga. Pero si nos damos cuenta, por detrás lo que le está diciendo es exactamente lo que te acabo de decir. Es para James Cameron, esto es un lenguaje que hay que poder empezar a dominar. Porque desde sus inicios James Cameron fue un obsesivo con lo técnico. No solo dirigía, sino que también dibujaba los storyboards, diseñaba estas cámaras, supervisaba los efectos visuales. En sus películas siempre fue recordado por su revolución técnica. Literalmente allá en 1991 presentó al T-1000, un personaje compuesto por un metal líquido que puede adoptar cualquier forma en Terminator. Y este efecto fue creado por Industrial Light Magic, que requirió un montón de desarrollos tecnológicos, pero esto naturalmente marcó un antes y un después, no solo en su carrera, sino también en el desarrollo de la industria, porque al final, al igual que pasa con las guerras, que uno de los mayores avances tecnológicos que ha hecho la humanidad ha sido a partir de las guerras que se han tenido, y eso ha contribuido a que después en la sociedad pues las personas podamos adoptar diferentes tipos de tecnología. Aquí pasa exactamente lo mismo. En ese deseo de seguir innovando, de superar los límites o superar sus límites, ha venido contribuyendo también a el desarrollo de la industria. Y un ejemplo puntual también de esto pues fue Avatar, donde su visión tecnológica alcanzó otro nivel, porque estaba pues insatisfecho con las herramientas disponibles de ese momento. Entonces él literalmente esperó a que la tecnología pudiera estar al nivel de su imaginación y también
trabajó con el desarrollo de cámaras estereoscópicas para poder rodar en 3D, sistemas de captura de movimiento facial hiperdetallados y técnicas de renderización en tiempo real que permitan ver al director mientras filmaba. Los personajes animados, por supuesto. De hecho, si vas a YouTube y pones cómo se filmó Avatar, vas a poder ver esto que te estoy explicando. Él literalmente tenía la cámara donde los actores tenían estos trajes como si estuvieran desarrollando videojuegos, pero en su pantalla él estaba viendo cómo se iba a ver, quizás no el producto final, pero literalmente cómo se iba a ver pues el avatar. Entonces esto pues naturalmente ha permitido que la industria avance y pues que su historia se cuente de una mejor manera. Entonces, como te das cuenta, James Cameron no solo es una persona que ha hecho grandes películas, sino que se puede describir como una persona que tiene hambre de comprender el mundo, literalmente desde los fondos oceánicos hasta las lunas de Pandora, desde historias íntimas de amor hasta batallas épicas entre especies. Y todo esto solo hace para mí, desde un punto de vista personal, para poderse responder esta pregunta de ¿qué más hay por descubrir? Es una persona sumamente curiosa y creo que es la lección más grande que él nos puede dejar. Mantengámonos abiertos a las oportunidades, a ser curiosos y sernos fiel a nuestra visión, obsesionarnos tanto con lo que queramos hacer que nosotros definamos los términos de nuestra propia vida. Yo creo que al final, por eso es que sus películas resisten en el tiempo y hoy en día siguen repitiendo en la televisión. Titanic, Avatar sigue siendo pues una gran película que por mucho tiempo pues fue una o la mejor película que había recaudado más dinero, porque no son películas, son declaraciones de principios. Cada escena es una apuesta por lo imposible, cada diálogo es un eco de sus obsesiones, cada historia al final es un reflejo de cómo él ve el mundo, como un misterio aún sin resolver. Así que nunca dejemos de dejar de explorar, que la curiosidad no expire en nosotros, porque no tiene edad, y mientras tengamos una historia por contar, realmente es que aún estamos vivos. Entonces, gracias por escuchar este episodio de Lecciones de CEOs Podcast. Espero que esta historia te haya inspirado, y si lo hizo, compártela con alguien que podría recordar o que necesite recordar que la grandeza no siempre viene del ruido, sino que a veces viene el silencio del fondo del mar. Te mando un gran abrazo.